Buenos días a todos, a todas. Es una bendición para mí estar aquí y compartir con ustedes este tema tan importante para todos los salvados por la sangre de Cristo. Levante su mano si usted es salvo por la sangre del Señor. Quiero agradecer a la Facultad de Unilimi por la invitación. Me acompaña mi esposa María Elena, mi hermana mayor Dorca y su esposo Porfirio. Está con nosotros. Si tenemos hay algunos hermanos de nuestra denominación, muchas gracias por apoyarnos. Y mientras yo meditaba sobre este tema de la soteriología pentecostal, vino a mi mente, no sé cuántos de ustedes se acordarán, como ustedes ven ya la nieve del tiempo han hecho presencia por acá, pero no estoy solo, porque los que me han precedido también han mirado hacia atrás, ¿verdad? Recordando el pasado. Y yo recordaba los servicios de testimonio que hacíamos en nuestras iglesias antes, ¿se recuerdan? Y usualmente comenzábamos cantando un coro que decía: testifiquemos que solo hay gozo y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Bueno, uno que otro me acompañó, gracias. Eso dice mucho de ustedes. Y quien dirigía el servicio decía testimonio, y algún hermano o hermana se ponía de pie y decía: le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de mis muchos pecados. Le doy gracias a Dios porque me santificó y me bautizó con su Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios porque cuando estoy enfermo o enferma, Él es mi sanador. Y es mi deseo servirle hasta que Él vuelva. Usualmente ese testimonio terminaba con una invitación a los amigos para que recibieran a Jesús como Señor y Salvador antes que la puerta de la misericordia se cierre. Vamos a trabajar con la memoria, por favor. Y con este testimonio, como ustedes han escuchado, con ese testimonio, nosotros contábamos públicamente los beneficios recibidos como resultado de la obra redentora de Jesús a nuestro favor. Y como podemos observar, este testimonio se da en primera persona porque es un relato de nuestra experiencia personal. Este testimonio también resalta que Jesús es quien nos salva, que Jesús es quien nos santifica, que Jesús es quien nos bautiza con su Espíritu Santo, que Jesús es quien nos sana y que Jesús es nuestro Rey que viene pronto. Es decir, que Jesús y su obra redentora constituyen el centro de nuestro testimonio. Lo interesante de este testimonio es que muchos de nosotros, sin estar conscientes, estábamos dando fe del evangelio quíntuple o evangelio completo. Personalmente yo nací y me crié en una iglesia pentecostal clásica. Yo aprendí lo que era el evangelio quíntuple cuando asistí al seminario teológico de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee. Aquí tengo al hermano Mauro, que estudiamos juntos allá en el seminario. Él vino para echarme porras. Gracias, amigo. Y en el seminario teológico pentecostal, ahora como es el nombre actual de este seminario, allí pude yo tomar conciencia y aprender a articular mi fe pentecostal. Sin saberlo yo, incontables pentecostales estábamos proclamando el mensaje que William Seymour predicaba en Azusa. El doctor Vincent Sainan relata que cuando Seymour predicaba, hacía énfasis en la necesidad de renunciar al pecado y recibir a Jesús como Salvador personal. No ponía acento en el don de lenguas ni en ninguna otra manifestación. Muchas veces les decía a las personas que si le hablaban a alguien del avivamiento, debían hablarle de Jesús, que Él era el Señor, y debían contarle de las muchas personas que habían sido salvadas. También alentaba a todos a experimentar el poder de Dios, apartarse del mundo, dejar las rígidas tradiciones y legalismos
del cristianismo formal y en cambio buscar la salvación, la santificación y el bautismo con el Espíritu Santo. Y otros dos mensajes muy repetidos por los diferentes predicadores de Azusa eran los relativos a la sanidad divina y al retorno de Jesús antes del milenio. Es decir, que esta manera de testificar nuestra la heredamos directamente del avivamiento de Azusa. Por otro lado, a J. Tomlinson, primer supervisor de la Iglesia de Dios y también Iglesia de Dios la Profecía, publicó un libro en el año 1913 llamado El Último Gran Conflicto. Y allí él dice que aceptar a Cristo en estos días significa recibirlo como Salvador, santificador, quien bautiza con el Espíritu Santo, sanador y Rey que viene pronto. Estas 5 doctrinas cardinales del pentecostalismo clásico están arraigadas en nuestro ADN. En palabras del doctor Kenneth Archer, la identidad pentecostal está articulada por el evangelio completo que coloca a Jesús en el centro de la dramática historia redentora de Dios. El primer componente de nuestro testimonio pentecostal es la salvación. Y la salvación es el tema predominante del evangelio quíntuple y se extiende desde lo que llamamos salvación inicial hasta la glorificación. Es decir, hasta cuando la trompeta suene y nosotros seamos transformados y levantados con el Señor. Esto significa, como afirma el doctor, un doctor alemán, Wolfgang von Dijk. Él dice, el evangelio completo es soteriológico de principio a fin. De manera que por donde quiera que usted busca el tema de la salvación en el evangelio quíntuple, va a encontrar que hay un enfoque muy radical desde que nos convertimos hasta que nuestro Señor vuelva. El doctor Tony Ritchie en su libro Saved, Delivered and Healed, Introducing a Pentecostal Theology of Salvation, dice, salvo, liberado y sanado, introduciendo una teología pentecostal de la salvación, traza la trayectoria histórica teológica de nuestra doctrina de la salvación. Y él establece que la misma es tanto protestante como evangélica, y wesleyana y arminiana. El doctor Ritchie establece que los pentecostales somos protestantes porque creemos que Jesús y solo Jesús es Salvador y Señor de nuestras vidas. También nosotros aceptamos la verdad bíblica, aceptando los principios de sola escritura, sola gracia y sola fe. Los pentecostales también somos evangélicos porque tenemos un compromiso con la verdad bíblica de que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Y estamos también comprometidos a una visión cruciforme del cristianismo, lo que implica que la fe y la práctica cristiana son determinadas por la doctrina de la muerte de Cristo en la cruz. Como evangélicos, estamos comprometidos a la centralidad de la muerte de Jesús para la salvación y su importancia para la fe y vida cristiana. De manera que para nosotros es esencial nuestra creencia de que solamente somos salvos por creer en Jesús. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres, aparte del nombre de Jesús, por el cual nosotros podamos ser salvos. Pero también los pentecostales somos wesleyanos arminianos, debido a que creemos que la salvación en Cristo se ofrece gratuitamente para todos aquellos que la quieran aceptar. Y también si usted la quiere rechazar, la puede rechazar. Como decía anoche nuestro hermano Ezequiel Molina, no creemos que Dios predestinó a unos para que se salven y a otros para que se pierdan. Creemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creemos también lo que Jesús dijo, que el que quiera
puede tomar del agua de vida gratuitamente. La soteriología pentecostal afirma que la salvación está fundada en la centralidad de la gracia divina. Pablo les dijo a los efesios: porque por gracia ustedes han sido salvados. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Es decir, que la salvación es un don de Dios, la cual obtenemos gratuitamente por gracia mediante la fe en Jesús, y no por obras o por nuestros propios hechos, para que nadie se gloríe. Martín Lutero, después de tratar de justificarse ante Dios a través de las obras, tales como penitencias y confesiones, descubrió de Pablo que uno puede estar en una relación correcta con Dios solo sobre la base de la actividad de la gracia de Dios en Jesucristo. No importa cuántos flageles tu cuerpo, eso no va a lograr tu salvación. Como descubrió Martín Lutero, el justo vivirá por la fe. Como bien sabemos, por la desobediencia de Adán y Eva, el pecado y la muerte entraron en el mundo. Génesis 2:17. Y como resultado, la imagen de Dios en ellos se estropeó, su relación con Dios, su relación consigo mismos, su relación con la creación fue alterada de manera negativa. La desobediencia de Adán y Eva desencadenó una serie de eventos que no solo afectaron su relación con Dios y entre ellos, sino también que afectaron la relación de ellos con la creación de Dios. Y este acto de desobediencia es lo que llamamos pecado original. Y el pecado original está definido como la condición de pecaminosidad que comparten todas las personas y que es causada por el origen pecaminoso de la raza. Y la caída, teológicamente, consiste en la pérdida de la justicia original y la distorsión de la imagen de Dios. El pecado, la muerte, el miedo, la vergüenza, la violencia llenaron no solo sus vidas, sino también llenaron la tierra y el cosmos, alterando la creación buena y perfecta de Dios. Pero cuando Dios sentenció a la serpiente, Dios también hizo una promesa: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Y la serpiente y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le vas a morder el talón. Y esa simiente prometida fue Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a redimirnos y a restaurarnos a una relación correcta con Dios. Como dijo Pablo, que Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Aquel que no tenía que reconciliarse con nosotros, dio el primer paso de reconciliación. El ofendido buscando al ofensor. Ese es nuestro Dios. La salvación viene a restaurar al hombre a su correcta relación con Dios, consigo mismo y con la creación. En palabras del doctor Darío López Rodríguez, podemos afirmar que la salvación es la liberación de toda forma de opresión física y espiritual, para restaurar la dignidad humana desfigurada por el pecado. Apunta a la reconciliación con Dios para que los seres humanos estén en paz con Él, con el prójimo y con la realidad creada. Y tiene como horizonte la nueva creación. Y siendo que nosotros estábamos muertos en transgresiones y pecados, como dice Pablo en Efesios 2:1, no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Por eso fue necesario que Dios iniciara el proceso de salvación. Estando muertos en delitos y pecados, no podíamos responder a Dios. Y es aquí donde Juan Wesley nos habla sobre la gracia preveniente. Y la gracia preveniente es la gracia que Dios da en preparación para la salvación. A través de la convicción del pecado. Y aquí cuando hablamos de ese término convicción, es lo que quiere decir que
usted es convicto, culpable. Y eso lo hace el Espíritu Santo a usted, que lo hace sentir convicto del pecado. Y entonces el Espíritu Santo comienza a hacer esa atracción de usted hacia Dios. Dios restaura al pecador la capacidad de dar entonces una respuesta favorable a Dios. Al libertar la voluntad de su esclavitud al pecado, Dios está en efecto dando al pecador la capacidad de someterse y cooperar con la gracia que conduce a la salvación. La gracia preveniente nos lleva a Dios al crear nuestra primera sensibilidad hacia Dios, dándonos esa convicción transitoria y activando nuestro primer deseo de agradar a Dios. Eso es lo que Pablo quiere decir en Efesios 2:1, cuando afirma que en otro tiempo estábamos muertos en transgresiones y pecados. Estábamos muertos por nuestra desobediencia a Dios. En nuestro estado muerto no estábamos separados de Dios y no podíamos movernos hacia Dios. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios dio ese primer paso a nuestra salvación a través de su gracia preveniente y nos salvó por esa gracia. El doctor Fonda expresa que la salvación ocurre aquí en el altar, donde el pecador penitente responde a la acción salvadora de Dios. Para nosotros, que somos pentecostales, dice Fonday, el llamado y la respuesta del altar como un ritual fundamental de la teología pentecostal es una expresión central del camino a la salvación. Y el altar es un espacio y tiempo particular de adoración, liturgia y ritual colectivo que no es ni aquí ni allá, pero que nace como en el día de Pentecostés por el derramamiento inesperado del Espíritu Santo y la participación de la creación en respuesta a la presencia divina. ¿Qué quiere decir el doctor con esto? Los pentecostales andamos con nuestro púlpito al hombro en primer lugar, como predicaba nuestro hermano Rafael, donde el Espíritu llevaba a Felipe, ahí él iba con su púlpito móvil. Los pentecostales también, como tenemos el Espíritu Santo de Dios, cualquier lugar se puede convertir en un altar para nosotros. Porque lo que hace que un lugar se convierta en un altar es la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Por eso usted a veces va en su auto manejando y de repente le puede parar el policía porque cree que usted está ebrio manejando para aquí y para allá. Y es porque usted va lleno del Espíritu Santo. Si hay que ir al hospital a orar por un enfermo, usted va con su púlpito y con su altar. Si usted le predica a alguien en la calle, no tiene que esperar el domingo para venir al culto, para pasar aquí al frente, no, porque en la esquina, esa esquina se convierte en un altar con el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente se ha salvado así? Por eso el altar es importante, porque después que predicamos, nosotros tenemos que darle la oportunidad a la gente para que responda. El sermón de Pedro en Pentecostés, en Hechos 2, termina con la pregunta del pueblo: y a varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Ahora que yo hago con todo lo que usted me acaba de decir. Y Pedro le dice: arrepiéntanse, conviértense para que ustedes también sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, que después de predicar hay que hacer espacio para el altar, para que la gente responda a la invitación de Dios. Nosotros los cristianos, como dice también acá, el altar es colectivo. Recuerdo en mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, que acostumbrábamos venir al altar y allí orábamos todos los unos por los otros. ¿Se recuerdan? Nos reuníamos en grupo. Usted oraba por mí, yo oraba por usted. Porque es algo colectivo. Hay que recuperar esto, hermano. Entonces, cuando participamos en el servicio de adoración, especialmente después del sermón, le damos ese tiempo, creamos ese espacio para que los pecadores reciban la salvación. ¿Cuáles son esas experiencias de la salvación inicial que queremos tratar en esta mañana? En la tradición wesleyana pentecostal, la salvación se ve como un viaje.
Eso traemos de Juan Wesley, que él veía la salvación como un viaje. Y eso se conoce como la vía salutis o vía de salvación. Y los pentecostales afirmamos la fe, el arrepentimiento, la justificación, la regeneración o nuevo nacimiento, la adopción y la seguridad de nuestra salvación, aunque esto desde una perspectiva wesleyana, arminiana, en vez de calvinista reformada, que creen que la salvación no se pierde. Nosotros creemos que si usted se descuida de su salvación, si usted, como dice en Hebreos, si usted no tiene esa salvación tan grande en su lugar de honor, y si usted no persevera hasta el fin, como dice Jesucristo, usted no va a ser salvo. Amén. Entonces la fe, primer elemento que vemos, la fe que nos lleva a la salvación, nos lleva a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, no César, no los gobernantes, no el dinero. En Estados Unidos dicen God we trust, en el dinero. En Dios confiamos. Nosotros no confiamos en este Dios que es el dólar. Nuestra confianza está en Dios, creador del cielo y de la tierra. El que es desde la eternidad hasta la eternidad. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que estuvo con Él desde el principio, que es la esencia de Dios, que vino a mostrarnos a ese Dios. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Creemos que resucitó de entre los muertos. Por medio de la fe ponemos nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador. Esta fe se basa en nuestra aceptación intelectual de las verdades del Evangelio. Por tal razón, nuestra fe es tanto cognitiva como afectiva. No es solamente la razón, es el corazón también. Además, esta fe es personal, es mía. Yo tengo que creer en Cristo. Yo no me puedo salvar por mi esposa, ella no se puede salvar por mí. Es personal. Yo tengo que creer en Dios. Como dijimos al principio, que Jesús es mi Salvador, que Él me amó y que Él dio su vida por mí. Una característica distintiva del pentecostal es que da testimonio público de su fe. No solo por obediencia al mandato del Señor, sino para dar a conocer la grandeza de la obra que el Señor ha hecho en él o en ella. Luego viene el arrepentimiento. Pablo dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En Romanos 5:12, Pablo declara que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó entonces a toda la humanidad, porque todos pecaron. Estos versículos hablan de la universalidad del pecado y de la necesidad de arrepentimiento para todos los seres humanos. El arrepentimiento es un paso necesario en nuestra reconciliación con Dios. Y ocurre cuando el pecador es convencido. De aquí de nuevo, esta es una palabra legal, yo nunca me gusta cómo lo traducen. Esta palabra es de convicción de que usted es culpable, está frente a un juez para ser condenado. Entonces, esta reconciliación ocurre cuando el pecador es hecho convicto de sus pecados, se vuelve de la vida de pecado a una vida de piedad y fe en Jesucristo y la gracia que Él ofrece. La convicción ocurre cuando el Espíritu Santo convence al pecador de su error y le da las pruebas. Es decir, que el Espíritu Santo te acusa y te da las pruebas. ¿Quién de nosotros podemos decirle al Espíritu Santo, no es verdad lo que me está diciendo? Levante su mano si usted se atreve a decirle al Espíritu Santo, no es cierto lo que me está diciendo, porque nos da las pruebas y luego nos llama al arrepentimiento. Y cuando esto sucede, el pecador reconoce que ha pecado contra Dios, que necesita confesar su culpa con una tristeza que viene de Dios. Cuando el Espíritu Santo le da las pruebas de que usted ha pecado contra Dios, que ha ofendido a ese Dios santo, usted tiene tristeza en su corazón. Personalmente siempre me ha gustado ver la gente que trae lágrimas cuando viene a dar su vida al Señor. No lágrimas de cocodrilo, lágrimas de arrepentimiento, porque hay un dolor según Dios.
hay un dolor según Dios. Y ese dolor te contrista. Yo creo que esa palabra contristar, nosotros como que la hemos perdido también. Nosotros necesitamos recuperar ese lenguaje, porque ahora, los lenguajes de ahora, que se promueven con los cantos que cantamos, es que yo me voy a gozar, a cantar y a danzar en cada temporada. Señor, eso no es cierto. Eso no es cierto. Usted no está danzando en cada temporada. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Ya no queremos llorar, ya no queremos ni delante de Dios. Entonces, esa contrición produce tristeza. Entonces el arrepentimiento hará que el pecador se aparte de su pecado, cambie su vida antigua hacia un nuevo caminar en la fe a través del Espíritu Santo y en compañía de la comunidad de fe. Gloria a Dios. Qué bueno es tener la comunidad de fe, ¿verdad que sí? Casi no acostumbro decirle, dígale esto a su hermano, pero mira, ahora voy a romper mis reglas. Digo, dígale a su hermano, Dios te bendiga, al que está allá a su lado. Se siente bonito, ¿verdad que sí? Sí, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Amén. El resultado del arrepentimiento es la salvación, que es una obra que es tanto instantánea, comenzando con la nueva vida que el Espíritu Santo le imparte al creyente, como progresiva, culminando con un cuerpo glorificado cuando Cristo venga. Amén. ¿Cuánto estamos esperando esa venida del Señor? El arrepentimiento es el primer paso de nuestra salvación inicial, el comienzo de nuestra jornada con el Señor, que va a tener su clímax cuando Cristo regrese, cuando disfrutaremos de nuestra salvación final. Por lo tanto, debemos enfatizar que el arrepentimiento no es un evento de una sola vez. Anoche nos predicaba nuestro respetado pastor Ezequiel, hablaba de llamado al arrepentimiento a pastores. Mire, yo he estado en lugares ministrando a pastores y el Espíritu Santo me ha llevado a hacer lo mismo. Y ese altar se ha llenado de pastores arrepintiéndose, buscando al Señor. Porque yo le puedo decir algo a ustedes. Mire, yo hoy me puse mi traje de San Elías para venir para acá. Aquí está yo con mi traje de San Elías. Y yo te lo puedo engañar, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Porque Dios me ve de por dentro, Dios me ve todo. Y yo siempre digo, si Dios te llama a que te arrepientas, no pierdas la oportunidad. Hace muchos años yo prediqué en la iglesia local que era miembro acá. Y después de predicar el sermón me dice un hermano que ya tenía años de miembro de la iglesia. Me dijo, Elías, cuando hiciste el llamado yo casi paso. Y yo le dije, perdiste una gran oportunidad. Porque me enteré que muchos años después, cuando estaba en su lecho de muerte, no sabía si estaba salvo o perdido. Hermano, si el Espíritu te dice que te arrepientas, no importa que obispo, ni doctor, arrepiéntete. Porque como dice Jeremías, el corazón del hombre es perverso. Perverso. Y aquí hay cosas que usted no ve, pero Dios sí la ve. Justificación. ¿Qué es la justificación? Justificación tiene que ver con nuestra aprobación delante de Dios. Debido a que todos hemos pecado contra Dios, todos somos culpables y estamos bajo su juicio. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para resolver esa condición. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona por los méritos de Jesucristo. La justificación es un acto legal, ya que cambia nuestra posición de condenación a perdón. La justificación por la fe conduce a la paz con Dios, como dice Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también continúa Pablo diciendo, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. El doctor Hollis Goss, uno de mis profesores del seminario, resalta que hay dos palabras específicas en la Biblia que se usan para justificar o describir las bases de nuestra justificación, y es la palabra redención y propiciación. ¿Cuántos lo han escuchado esas dos palabras? Redención y propiciación. Cuando hablamos de redención, hablamos de liberación que se produce
cuando se ha vuelto a comprar un decomiso. Ojalá que aquí no haya nadie que haya comprado algo, no lo pudo pagar y vino el dueño y se lo llevó. Si no lo paga, no lo consigue. Quizá usted no tiene dinero, pero ¿qué tal que aparezca alguien y diga, yo lo pago? Y eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Que Jesús fue quien pagó el precio de nuestra redención. Jesús fue quien satisfizo esa deuda. Entonces la propiciación describe la cobertura provista por Dios. Me encanta esta palabra. Propiciación describe la cobertura provista por Dios para proteger al pecador del juicio de Dios. Imagínese, usted está culpable delante de Dios, delante del juez. Culpable. Pero ahora el juez, ¿qué hace? Extiende una cubierta sobre usted para protegerlo de la ira de él. Es decir, que por medio de Jesús, que es nuestra propiciación, Dios ahora nos cubre. Y eso nos libra de la ira de Dios. Escuchaba una ilustración la semana pasada de un padre que a su hija a los 15 años le había regalado un auto deportivo. Y usted sabe cómo son los muchachos jóvenes con un auto deportivo, tentación, peligro. La chica sale a probar su auto y se va inspirando y bajando el pie, inspirando, bajando el pie, inspirando, bajando el pie. Ya pasó casi las 100 millas por hora. Y la detiene la policía. La llevan detenida. Y ahora tiene que presentarse delante del juez. Y le dice el juez, señorita, ¿qué tiene usted que alegar a su favor? Y dice ella, señor juez, y lo siento mucho, estaba disfrutando el regalo de cumpleaños que me hizo mi padre y no me di cuenta del velocímetro. Entonces le dijo, yo lo siento mucho, señorita, pero tengo que declararla culpable porque usted ha violado la ley y está sentenciada a que pague tantos dólares de multa. Y tan pronto ese juez dictó la sentencia, se bajó del estrado, se quitó su toga de juez que tenía, agarró a la niña por la mano y la llevó a donde había que pagar la multa. Y él sacó de su dinero y pagó la multa, porque ese juez era su papá. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, con la propiciación. Jesús es la cubierta provista por Dios para que nos proteja a nosotros de la ira de Dios. Yo no entiendo a Dios, como dice por ahí. Yo no entiendo a Dios, porque cómo Dios te va a declarar culpable y a la misma vez te da a su Hijo para que te proteja de la ira de Él. Pero ese es nuestro papá. Ese es nuestro papá Dios. Juan dice que Jesús es el sacrificio o la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la justificación, Dios no solo perdona al pecador, sino que también lo declara justo. Y luego viene la regeneración o el nuevo nacimiento, que viene de una palabra palingenesia que denota nuevo nacimiento, una regeneración, una renovación. Es decir, que cuando nosotros entramos en esta relación con Dios, ahora por medio de su Espíritu Santo, Dios nos hace nuevas criaturas. Y como vemos con Nicodemo, que es la primera vez que escuchamos del nuevo nacimiento, donde Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y este hombre, maestro de Israel, le dice, pero Señor, ¿cómo yo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y esto es solamente una demostración de que el hombre que no es espiritual no puede entender las cosas del espíritu. El hombre nacido de la carne no entiende las cosas del espíritu. Jesús le dice, si no naces del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino. Y aquí Jesús le habla a él de nuestras dos naturalezas. La naturaleza nacido de la carne que está en tinieblas, que está en muerte, que está buscando la oscuridad. ¿Se recuerdan? Él fue de noche a Jesús. Pero aquí hay otra naturaleza que es la nacida del Espíritu, por medio de la cual entramos en el reino y tenemos la luz y la vida de Jesús. Jesús le dice a Nicodemo, para tú nacer de nuevo tienes que creer y aceptar mi testimonio.
Y nuestro nuevo nacimiento viene por medio de la palabra del Espíritu de Dios. Pedro dijo, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Jesús le dijo a Nicodemo que el Espíritu es el que efectúa el nuevo nacimiento en los que creen. Pablo dijo que Dios nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Nosotros, por medio del nacimiento, entonces entramos a lo que se llama también la adopción. Escuchaba a un hermano predicar que él tenía 3 hijas y quería adoptar un hijo, pero no sabía lo difícil que era adoptar. No sé si aquí hay alguien que ha ido por ese proceso de adopción, pero adoptar a alguien, a un niño, una niña, no es un proceso fácil. Cuesta dinero, hay que ir 2 años en entrenamiento. Y después hay que entonces elegir la persona o el niño que le van a dar a usted. Y Dios nos ha adoptado a nosotros. Somos sus hijos por adopción. Dice Pablo, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos con Él parte en su gloria. Esa adopción también trae con ella el asunto del sufrimiento. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Usted no tiene que andar demostrándole a nadie por ahí, porque si usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, Él le da testimonio. Si usted tiene inseguridad de su salvación, revise si el Espíritu de Dios está en usted, porque el Espíritu aquí nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Juan dice, fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Y la adopción nos hace miembros de la familia de Dios y damos testimonio entonces por medio de el bautismo en agua. Y el bautismo en agua es un sacramento, es también una ordenanza. Lo hacemos porque el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando vamos a las aguas del bautismo, estamos dando un testimonio público, y esa es una manera también de predicar el evangelio sin tener que dar un sermón de un púlpito. Cuando estamos yendo a las aguas del bautismo, estamos representando lo que es la muerte, la sepultura, la resurrección a una nueva vida, y nos estamos identificando también con Jesús, y también nos estamos identificando con la nueva comunidad de fe, con los amados hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Y luego viene la salvación final o la glorificación. Ya hemos afirmado que en la tradición wesleyana pentecostal la salvación es un viaje. Este viaje nos trae del pasado y nos lleva a la eternidad. Cuando Pablo habla de la salvación, Pablo usa 3 o 4 tiempos verbales. Pablo dice que nosotros fuimos salvados. Pablo dice que estamos siendo salvos. Pablo dice que seremos salvados. Es decir, que es un viaje en el tiempo. Y me encanta cuando él usa el tiempo perfecto también, porque por ejemplo en Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y ahí usa el tiempo perfecto. Y cuando hablamos del tiempo perfecto, estamos hablando de algo que pasó allá atrás, una acción que pasó hace años. ¿Cuántos años hace del Calvario? Que Jesús dijo, consumado es, que también está en tiempo perfecto. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí va a tener un efecto en el futuro. Yo estoy aquí en el presente, pero yo soy un beneficiario de ese día que Cristo dijo, consumado es. Es decir, la obra de Cristo de salvación que fue efectiva para Pedro, también es efectiva para mí hoy. Y todos, ¿cuántos son salvos acá? Eso quiere decir que esa obra de Jesús ha sido efectiva también para usted. No se quedó en el pasado. Por eso nosotros no predicamos el evangelio como historia. Hay aspectos históricos que quedaron para allá, y a mí me encanta el pentecostalismo por eso, porque yo vivo hoy el Pentecostés de hace 2000 años. Porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y mañana.
Amén. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo no soy un cristiano histórico que vivo en el pasado. No, yo vivo mi presente en Dios. Nuestra salvación final también, que es cuando nosotros, cuando Cristo venga, vamos a ser transformados, vamos a ser renovados, vamos a ser como Cristo. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él subió así con un cuerpo humano. No era tan buen mozo como yo, pero sí, Él subió con un cuerpo humano así al cielo. Y yo también, cuando la trompeta suene, yo voy a ser transformado. Amén. Y ya los achaques que ya estoy teniendo, como ustedes ven, ya por la mañana es por qué lado es que me duele, por qué lado no me duele. Cuando Cristo venga y que yo sea cambiado y transformado, ya eso no va a suceder. Vamos a ver también cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Amén. Los pentecostales, vemos la salvación como, ¿se recuerdan? Como un viaje. Estamos en un viaje, el cual iniciamos voluntariamente respondiendo a la gracia preveniente y salvadora de Dios. La salvación ocurre en el altar con la participación de la comunidad de fe. Aunque cuando recibimos la salvación no sabemos quizás articular teológicamente lo que acaba de suceder en nosotros, seguimos el ejemplo de aquel hombre que nació ciego en San Juan 9, que aunque no sabía darle explicación a los teólogos y maestros, cuando los cuestionaron tanto, le dijo: yo no sé, yo solo sé que yo era ciego, pero yo ahora veo. Yo solo sé que era ciego, pero ahora veo. Quizás usted no tenga muchos términos teológicos para explicar su salvación, pero usted puede decir: yo solamente sé una cosa, que estaba perdido de camino al infierno, pero Cristo me encontró. Este testimonio no solo lo decimos, sino que también lo cantamos. A mí me gusta cantar. Y uno de esos cantos que nosotros cantábamos antes, dice así, y ya con esto me despido, dice: si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo un perdido, Él me salvó. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Gratuitamente para nosotros, pero que costó la vida de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por entregarte por nosotros, por amarnos de tal manera, Señor, que no escatimaste tu propia vida, sino que la entregaste por todos nosotros. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me has lavado con tu sangre, me has llenado con tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres mi médico divino también. Y yo tengo una esperanza viva de que tú vienes pronto por tu pueblo. A ti sea siempre la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.